Hola y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en nuestro evento de Vestido Rojo, la serie. Yo soy Catalina y soy parte del American Heart Association. Soy la directora de la comunidad, Impacto de la Comunidad. Entonces, estamos muy contentas de que están aquí con nosotros con este tema que es muy importante. Pero antes de eso, yo sé que ahorita estamos hablando de la serie y hoy vamos a estar hablando de accidentes cerebrovasculares. Pero también vamos a compartir con ustedes el evento de Vestido Rojo, este evento que es la conferencia que se lleva a cabo anualmente. No hemos estado en persona desde el 2019, pero ahora sí, primero Dios, íbamos a estar juntas otra vez en persona el sábado 18 de junio en la Universidad de St. Edwards. Estamos muy contentas de estar en la Universidad de St. Edwards y traer a ustedes exámenes de salud, un panel de doctores, demostración de comida y de ejercicio y muchas cosas más, pero más que nada a juntarnos para celebrar quiénes somos como mujeres y todo lo que hacemos para todos nuestros seres queridos. Entonces, esperemos ver a todas ahí. Para más información nos pueden buscar en internet y luego después de eso también les vamos a mandar un correo que va a tener enlaces con información sobre lo que vamos a hablar hoy y también que va a tener información de cómo se puede registrar para nuestro evento de Vestido Rojo. Y antes que nada, también tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores locales, Ascension Seton, que gracias a ellos estamos aquí hoy, estamos compartiendo esta información y toda la información que hemos estado compartiendo todo el año. Y también nos están apoyando mucho en nuestro evento de Vestido Rojo el 18 de junio. Entonces, muchas gracias a Ascension Seton. Entonces, vamos a hablar un poco de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué son y qué podemos hacer si hay un ser querido o nosotros mismos hemos tenido un accidente cerebrovascular? Entonces, hablamos un poco de esto en febrero con nuestra amiga Marcy Wilson, que le mandamos un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte a Marcy. Pero sí, vamos a hablar un poco más, vamos a repasar un poco más acerca de qué es un accidente cerebrovascular. Esto ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren el cerebro. Y también puede ser cuando ocurre un derrame de sangre en el cerebro que rodea las membranas. Entonces, algo muy importante para nosotras como latinas de reconocer es que las mujeres, los hispanos y los afroamericanos en los Estados Unidos tienen un mayor riesgo para tener un accidente cerebrovascular. Y es la causa de muerte número 3 en los Estados Unidos y es la causa principal de invalidez en adultos. Entonces, este es algo muy importante que debemos reconocer y que debemos hablar un poco más y más como mujeres y más como hispanos, porque es algo que puede pasar y es más común para nosotros. Entonces, hay diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares. Dos tipos que son más comunes son un accidente isquémico y otro que es hemorrágico. Entonces, la mayor parte de todos los accidentes cerebrovasculares son isquémicos y eso es cuando hay una formación gradual de placa o depósito de grasa en sus arterias. Y eso es lo que va a su cerebro y que nutren al cerebro. Entonces, cuando hay un bloqueo de placas o depósito, también un coágulo de sangre que puede bloquear una arteria cerebral, eso es lo que causa un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, ya sabemos que es tan poderoso nuestro cerebro, que es lo que controla todo lo que hacemos, hablar, caminar, respirar. Entonces, cuando hay un accidente cerebrovascular, dependiendo en dónde está, en esa área de su cerebro, puede que no reciba el oxígeno necesario o también puede afectar esa parte de su cuerpo que es controlado por su cerebro. Entonces, por eso es muy importante que actuamos rápidamente cuando pasan estas cosas, cuando suceden un accidente cerebrovascular, porque puede causar problemas con el movimiento, la visión y el habla. Y por eso hemos hablado de ahora, porque aquí, como pueden ver, cuando sucede algo así, el tiempo es muy importante. Y entonces, si tiene algo que ahorita que vamos a hablar acerca de los diferentes síntomas,
es muy importante que llamen inmediatamente al 911, porque como estamos hablando que afecta a su cerebro, que afecta a su cuerpo, cada minuto cuenta. Entonces, es muy importante que nosotros actuamos rápidamente cuando nosotros estamos padeciendo de algo así, o también cuando un ser querido o alguien que estamos viendo, un desconocido, está teniendo estos síntomas que pueden ver en la siguiente página. Bueno, primero antes de eso vamos a hablar un poco acerca de un accidente un mini accidente cerebrovascular, un mini stroke, baby stroke, como se llaman en inglés. Y es cuando es por un periodo muy breve, muy chiquito y luego desaparecen completamente. Puede ser que es un ataque isquémico transitorio, a transient ischemic attack, es TIA en inglés, por eso se llama, en inglés también lo conocen como TIA. Y eso también es una cosa que no debemos ignorar. Y si tiene algo así, hay que hablarle al 911 o seguramente hablar con su doctora acerca de esto, porque aunque es algo grave, puede que es lo que está señalando que viene algo después que puede ser más grande y tener daño permanente. Ahora sí, vamos a hablar acerca de ahora. Y esto es gracias otra vez a Marcy Wilson y todo el trabajo que están haciendo los doctores para tener algo en español para cómo reconocer un ataque cerebral, un accidente cerebrovascular. Entonces, es muy importante de acordarnos, siempre recuerdan ahora, andar. Entonces, estas son las señales cuando tienen un ataque cerebral. O sea, andar, tiene dificultad para hablar, el equilibrio, si va caminando y se va caminando de un lado, esa es una cosa que debe fijarse. Hablar, es difícil para hablar o entender, o que la gente le entiende a usted cuando está hablando, o se le van las palabras así, esa es otra señal de un ataque cerebral. Los ojos, si la visión está doble o si tiene dificultad para ver con ambos ojos, esa es otra señal. El rostro, que tiene caído el rostro, también un dolor de cabeza que aparece de la nada y que es un dolor horrible, y los brazos. Entonces, si ve que alguien tal vez está padeciendo de un ataque cerebral, pregúntale, dile, levanten los brazos. Y si tienen dificultad para levantar los brazos o también las piernas, o si tienen debilidad en un brazo o una pierna, entonces, eso significa que puede estar teniendo un ataque cerebral. Y ese es, si tiene una respuesta, si la respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, y más si es a ambas preguntas, llama al 911 ahora y dile que está teniendo un stroke. Es muy importante, como acabamos de mencionar, que lo hace rápidamente para no tener más daño en su cuerpo. Y también ahorita nada más voy a decir, si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir, por favor, lo pueden poner en el chat y vamos a hacer lo posible para contestar sus preguntas. Pero ya hemos hablado de un accidente cerebrovascular, los señales, y ahora, pues, ¿qué es lo que pasa después de eso? Es muy importante reconocer que hay una vida después de esto. Entonces, hay unos cambios físicos que pueden ser de diferentes niveles y pueden incluir diferentes efectos. Pueden tener debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, dependiendo otra vez en dónde fue ese derrame. También fatiga después del accidente cerebrovascular, tensión muscular abnormal, convulsiones. Estas son unas cosas que pueden suceder y no suceden a todas las personas. También depende, como digo yo, como acabo de decir, qué tan rápido le hablaron al 911 o qué tan rápido tuvieron atención médica. Lo bueno de todo esto es que hay grupos de apoyo. Entonces, muchas personas cuando tienen un accidente cerebrovascular o cuando están padeciendo cualquier cosa, cuando se trata de su salud, hay diferentes grupos de apoyos que pueden ser muy beneficial para esa persona. Eso les permite para interactuar con otros sobrevivientes y que pueden apoyarle uno al otro, pueden ayudar diferentes maneras de resolver sus problemas juntos. Compartir la información, compartir experiencias. Yo sé que cuando alguien está enfermo y se siente muy solo, es
es algo que le ayuda mucho a saber que no está solo y no solamente porque hay muchas personas que lo quieren, pero también porque hay otras personas que están teniendo las mismas o similares o experiencias similares a los que están teniendo. Entonces pueden, en estos grupos de apoyo, pueden escuchar sus diferentes preocupaciones, lo que lo está frustrando. También en estos grupos de apoyo es bueno salir de la casa e interactuar con la gente, tener una vida social, es bueno para la salud mental en general y especialmente en momentos como esto. Y eso es lo bueno de esto, puede tener nuevos amigos cuando se trata de un grupo de apoyo igual y pueden conocer diferentes personas y personas nuevas que van a ser amigos para siempre. Y también le ayuda a dar la oportunidad de compartir su historia con otras personas y ayudarle a otra persona más. Tal vez a usted le pasa algo y puede compartir lo que le sucedió y eso le ayuda a alguien más y así es todo. El grupo de apoyo es literalmente eso, apoyar y pues apoyar el uno al otro, tal como apoyo para usted, pero también a la otra persona en el grupo. Si quiere encontrar un grupo de apoyo, puede hablar a la American Stroke Association al 1-888-4-STROKE o también puede visitar stroke.org. Y lo bueno es que también aquí en el centro de Texas, nuestros amigos de Ascension Seton tienen un grupo de apoyo también. Entonces, ese tipo de apoyo tienen todo tipos, tienen apoyo emocional, educativo, tienen reuniones regulares, también pueden hablar por teléfono. Entonces, si quieren más información acerca de estos grupos de apoyo de Ascension Seton, pueden visitar el sitio de internet que está ahí en la página, que también nos vamos a mandar por correo electrónico. Es muy difícil ver a un ser querido cuando está batallando, está teniendo problemas de salud. Y es algo pues sí, es difícil. Hay un shock, hay mucha preocupación, muchas emociones, tal como el sobreviviente, como la persona que está cuidando al sobreviviente. Entonces, es muy importante reconocer que esto va a ser abrumado, le va a dar, puede que frustrante, y no sabe cómo va a actuar ahora como un cuidador de esta persona. También es común que una persona después de tener un accidente cerebrovascular tenga otro. Entonces, eso puede ser una cosa que lo preocupa mucho a usted como cuidado de un ser querido, pero también a la persona que acaba de tener el ataque cerebrovascular. Pero por eso también es muy, como estamos mencionando y lo voy a mencionar varias veces más, es muy importante que obtenemos la atención médica lo más antes posible y que estemos en comunicación con nuestros doctores para tener más asistencia y saber cómo es mejor para prevenir estas situaciones. Además, ya sabemos que muchos de nosotros cuidamos a nuestros papás y ya estamos cuidando a nuestros seres queridos, entonces igual ya tenía sus responsabilidades como un cuidador y ahora puede que tenga más tareas cuando se trata de estar con una persona que es un sobreviviente de un accidente cerebrovascular. Y estas nuevas responsabilidades puede ser, como ya estamos diciendo, difícil para ambas personas. Entonces es muy importante, tal como cuando hay un bebé nuevo en la casa, es importante tomar las cosas con calma, respirar y darse cuenta de que este camino hacia la recuperación puede ser un camino largo. Por eso es muy importante darnos tiempo para nosotros mismos, respirar y reconocer sus emociones, reconocer por todo lo que está pasando. Y también puede que usted quiere estar en control y ayudarle mucho porque pues acaba de pasar esto y tiene miedo. Pero es muy importante que todavía le demos un poco de flexibilidad o le damos al sobreviviente opciones. Entonces no es de que vamos a hacer las cosas hasta ahora, es a qué hora quieres hacer las cosas. Así es una relación saludable, que cada persona está dando control a la otra persona y respeto a la otra persona en este proceso que puede ser
puede ser duro, pero por eso también, como estamos diciendo, estos grupos de apoyo les ayudan mucho y también hay muchos centros de rehabilitación que les ayudan también con todo esto, que no solamente es para usted como cuidador del sobreviviente. Entonces puede, como estábamos diciendo, hay muchos cambios que pueden suceder y esto es debido a donde fue otra vez el derrame que sucedió en la cabeza. Entonces, si es en una parte del cerebro que afecta lo físico o sea, el cuerpo de la persona, puede que pues se queden con esa discapacidad y no pueden mover el brazo o es un poco, no es tan fuerte en su brazo. También pueden ser cambios cognitivos, que se le van las cosas, se le olvidan las cosas. Emocionalmente hay personas que igual no saben cómo reaccionar emocionalmente porque fue parte del cerebro que fue afectado. Puede que sean una combinación de todo. Entonces lo más importante es reconocer qué es lo que está pasando y ver cómo pueden trabajar juntos y también en el centro con unas terapeutas para cuidar lo que está pasando. Otra cosa que puede suceder son dificultades de comunicación. Entonces, si afecta la parte del cerebro donde les cuesta trabajo comunicarse, no pueden pronunciar los sonidos o hablar correctamente por los músculos de la cara o por como dije, la parte del cerebro. Son diferentes cosas que pueden pasar. Entonces, ahí es donde una terapeuta de habla y lenguaje es sumamente importante. Le pueden ayudar mucho con eso. Y poco a poco, como ya dije, es algo que puede ser frustrante, pero hay que ser compasivo y paciente, tratar de ser lo más positivo que puede, no solamente para esa persona, pero para usted mismo, y reconocer que esto no es fácil, puede que no sea fácil, entonces hay que echarle ganas y estar checando cómo nos estamos sintiendo, como nuestra amiga Leslie Montoya nos contó, tener esa balance de lo que está pasando dentro de nosotros y saber que nosotros tenemos que estar bien para cuidar a la persona que queremos tanto, que también que acaba de tener un accidente cerebrovascular. Entonces, lo bueno es que hay recursos para ustedes también como cuidadores. Los grupos de apoyos también tienen grupos de apoyos separados para los cuidadores y aquí pueden ver números de teléfono, sitios de internet, un red de apoyo que puedes encontrar en línea gratuita también. Hay diferentes números porque sabemos, la nación y todos sabemos, la comunidad sabemos que no es fácil, entonces no queremos que usted se queda o se siente sola en esto. Hay que saber y reconocer que hay recursos y hay muchas cosas que pueden ayudarle en este camino, que es difícil, pero no imposible. Y otra vez, nuestros amigos de Ascension Seaton también tienen el grupo para los cuidadores. Entonces ahí otra vez pueden obtener más información en este sitio de internet y también, como dije, le vamos a mandar esta información por correo electrónico o también abajo para más información. Y eso es todo. Lo más importante de todo esto es que puede ser difícil, pero lo importante es no darse por vencida. Le demos las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por tomar el tiempo de recordarse qué es lo que es un ataque cerebrovascular, qué es lo que pasa después de eso, saber que hay diferentes grupos de apoyo que están ahí para ustedes y saber cuáles son las señales más que nada para actuar rápidamente, como hemos dicho, lo más rápido que actúen lo más, hay menos posibilidades de tener efecto tan grave, hay más posibilidad cuando toma más tiempo. Entonces, no duden de llamarle al 911, no duden de hablar de diferentes cosas con su doctor. Ya sabemos que eso es una cosa que puede pasar, donde decimos, no, pues no es nada, luego lo hacemos, no es que ahorita tengo que hacer la comida. No tomen esos riesgos y es muy importante que nos cuidemos a nosotras mismas. Y si vemos algo que no está bien dentro de nosotros, hay que reconocer eso. Y si vemos que otra persona está pasando por algo, hay que reconocer los señales ahora para poder salvar vidas y tener menos efectos en sus vidas y en las de nosotras. Entonces,
Otra vez les damos la invitación de acompañarnos en Vestido Rojo, donde vamos a tener más información acerca de accidentes cerebrovasculares y diferentes enfermedades del corazón. Vamos a tener doctores ahí donde le pueden hacer todas las preguntas que tienen. También tenemos demostración de comida y ejercicio, todo lo que hemos dicho antes, pero esperemos ver a todos ahí. Es un evento, como dije hace un rato, es una celebración y es un tiempo para nosotras como las mujeres de cuidarnos a nosotras mismas, que es sumamente importante. Entonces, muchas gracias por su tiempo hoy. Si tienen preguntas, lo pueden poner en el chat. Y muchas gracias a Ascension Seton por todo su apoyo y a todos los amigos que nos están apoyando en nuestra planeación del evento de Vestido Rojo. Otra vez el sábado 18 de junio. Esperamos ver a todos ahí a celebrar juntas y estar juntas, pues sí, gozando de la vida. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Que tengan un hermoso día.